Meditando Romanos capítulo 1. Hoy vamos a tocar el capítulo 1, versículo 1 al 15. Lo vamos a hacer en dos mitades. La primera va a abarcar del versículo 1 al versículo 7. Y dice así en la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que él era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta primera mitad vamos a estar desarrollando en instante nomás, pero quería decirle antes que Pablo escribe esta carta en su tercer viaje misionero, cuando él va regresando de ese viaje misionero, ya llegando o yendo hacia Jerusalén, donde luego es arrestado. Pablo no conocía a los hermanos de Roma, pero sí había oído acerca de la fe, había oído acerca de la iglesia que estaba establecida allí en Italia, en Roma, y él había tenido siempre el deseo de estar con los hermanos, de viajar hasta ese lugar y de compartir la misma fe que profesaban unos con otros. Pablo quería y deseaba estar allí, por eso escribe esta carta a los romanos en ese lapso de su viaje, llegando ya casi a Jerusalén. Él escribe esta carta a los hermanos en Roma. Y él empieza diciendo: Pablo, se presenta, quien antes había sido Saulo, Pablo ahora convertido, Pablo el seguidor de Cristo, Pablo el cristiano, Pablo quien servía a Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesús. Es su presentación. Esto lo suele hacer frecuentemente en sus cartas el apóstol Pablo, pero él es una característica de declararse siervo de Jesucristo. Esto está señalando de que está al servicio de Jesucristo y como tal está bajo el sometimiento del Señor Jesucristo, bajo el señorío de Jesucristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, llamado a ser apóstol. Si bien es cierto, el apóstol Pablo, como autoridad apostólica, lo era, y el apóstol de los gentiles, así se lo denominó, Pablo también hace referencia en esta expresión, llamado a ser enviado, porque la palabra apóstol también significa enviado. Por eso Pablo dice, siervo de Jesucristo, bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el poder de Jesucristo, bajo el señorío de Cristo, he sido llamado a ser enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Sabía el propósito. Él era un servidor de Jesucristo, había sido enviado para un propósito, para predicar el Evangelio de Dios. No el Evangelio de él mismo, no el Evangelio que se le ocurrió o pensó él junto con los demás apóstoles, sino el Evangelio de Dios. Y este evangelio no es una ocurrencia de unos hombres, sino es el evangelio que procede del Padre, el evangelio que vino a predicar Jesucristo, el evangelio que predicó Jesucristo, las buenas noticias que el Señor vino a traer. Ese mismo evangelio es el evangelio que estaba predicando, había sido apartado Pablo para predicar el evangelio de Dios, no el evangelio que a la gente le agradaría escuchar o que se acomodaría de acuerdo a las costumbres, culturas o necesidades. No, es el evangelio de Dios que nos marca un parámetro en cuanto a lo que a la gente quisiera escuchar, en cuanto a lo que a la gente le convendría escuchar, sino es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso dice Pablo, dice que él había prometido antes, versículo 2, por sus profetas en las Santas Escrituras. No es un evangelio nuevo, es un evangelio, es una buena noticia que ya estaban profetizadas, declaradas, anunciadas
en las Santas Escrituras por los profetas. Era un evangelio que se reveló en la persona de Jesucristo. Este mismo evangelio de Dios que estuvo en el Antiguo Testamento anunciándose y después se hace notorio y manifiesto en la persona de Jesucristo, es el evangelio que predica Pablo. Entonces aquí podemos sacar varias enseñanzas y meditar sobre esto. Somos siervos de Jesucristo, estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el sometimiento de su poder, de su señorío, como siervo de Dios, o hacemos la que a nosotros se nos ocurre, o hacemos lo que nosotros queremos por ahí hacer, porque, bueno, esto está bien, y empezamos a evaluar ciertas cosas que no están conformes al propósito y al gobierno de Dios. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Es Jesucristo. Entonces nosotros somos su siervo. Somos enviados, en este sentido, el apostolado ministerial que tenemos de ser enviado, de ser mandado, porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. No hablo, y tengamos bien en cuenta, el apóstol como aquellos apóstoles que fueron 12, que eran autoridad apostólica, sino que hablo del apostolado del ser enviado, del concepto de ser enviado. ¿Somos enviados? Sí, somos enviados. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido el mandato de predicar no el Evangelio que se nos ocurre, sino el Evangelio de Dios que ha sido declarado, anunciado en las Escrituras. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 3 acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Este Evangelio está hablando del Hijo, que en la persona del Hijo, que iba a venir del linaje de David, ¿no? Según la carne, pero declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto lo dice en el versículo 4. Es el Evangelio de poder de Dios, revelado en la persona de Jesucristo, manifestado en esa gracia que nuestro Señor nos dio, nos mostró en aquel madero en la cruz. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor de su nombre. Pablo servía a Dios no por ganancias, no por conveniencias, no porque había algún interés de posición, sino que lo hacía por amor a su nombre. Esto también lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Nosotros servimos por amor a su nombre. Y Pablo servía por amor a su nombre, por amor al nombre de Dios, no por alguna conveniencia personal ni por ganancia, por amor a su nombre. Y nosotros servimos a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón servimos a Dios? Bien, ojalá que sea por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, entre los cuales también, esto nos abarca a todos, dice, entre los cuales están también vosotros, lo de Roma, pero también nosotros, todos los que hemos sido hechos hijos de Dios por su gracia, por su misericordia. Debemos ser siervos, debemos ser entendidos en que fuimos llamados a predicar el Evangelio de Dios, el que ha sido revelado, sin agregar, sin quitar absolutamente nada, y por amor a su nombre. ¿Sí? Pablo tenía un mensaje, y cierro esta primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 7, Pablo tenía un mensaje de acuerdo a la Escritura, no un mensaje que se le ocurrió a él, sino un mensaje de acuerdo a la Escritura, lo vimos en el versículo 2. Pablo tenía un mensaje que era cristocéntrico, que Cristo era el centro de su mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje del Evangelio. Pablo tenía un mensaje que era universal, lo vemos en el versículo 5, dice, a todas las naciones, para todo el mundo. Y Pablo tenía un mensaje que era para la obediencia de la fe, creer y vivir conforme a lo que se ha creído, y vivir y crecer en lo que se ha creído. Esto también lo encontramos en el versículo 5. Y hay tres cosas más que quiero señalar
que Pablo sabía muy bien acerca de los romanos, que es muy importante también que la mencionemos y estemos meditando sobre ella. Pablo sabía, aunque no los conocía a los hermanos de Roma, pero sabía tres cosas de ellos. En primer lugar, Pablo sabía que había sido llamado a ser de Jesucristo. Versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. Y Pablo también sabía que habían sido amados por Dios. Y en tercer lugar, Pablo también sabía que ellos, los romanos, como vos y yo, llamados a ser santos, diferente, apartado para el Evangelio de Dios. Qué hermoso comienzo de este libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Pero vamos a ir rápidamente a lo que nos dice el versículo 8 al 15. Dice lo siguiente: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarlo algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El versículo 8 nos habla claramente de la oración, o del testimonio, mejor dicho, que Pablo ve, sabe y conoce acerca de los hermanos. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. El testimonio de los romanos, de la iglesia de Roma, era conocida por todo el mundo. Su buen testimonio, su fe, su confirmación en el camino del Señor. Tu testimonio, mi testimonio es conocido. La gente sabe cómo es conocido, es bien conocido. Se divulga nuestra fe por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, en la escuela. Una buena pregunta. Creo que vos y yo la podríamos contestar en forma personal si es así. La de los romanos era conocida y se divulgaba por todo el mundo. Y ahora sí, el versículo 9 nos habla de la oración. Dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención en mis oraciones de cada uno de vosotros. Pablo oraba no de vez en cuando, sino continuamente, y oraba. Pablo oraba por cada uno de los romanos, oraba por la iglesia de Roma, la tenía presente en sus oraciones. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza muy clara, que cuando alguien nos pide oración, alguien dice, hermano, ora por mí, pastor, ore por mí. Nosotros cuando decimos amén o decimos vamos a estar orando, debemos estar orando. ¿Por qué? Porque Dios nos es testigo. Dios es testigo de que si oramos o no oramos, de que si cumplimos o no ese compromiso de presentarnos delante de Él y rogar por esa petición o por esa necesidad, por lo que nos hayan pedido. Pablo lo hacía. Pablo decía, Dios me es testigo. Así que Pablo, él deseaba, versículo 10 dice, rogando que por alguna manera tenga a fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo deseaba ir a Roma, oraba por eso, pero buscaba si era la voluntad de Dios para ir. En la voluntad de Dios quería ir. Pablo sabía, deseaba en su corazón de ir a Roma. Esto quiere decir por voluntad de Dios. Esto lo está señalando Pablo y diciendo en tiempo y forma que Dios me permita. En el tiempo y la forma que Dios me permita. Y Pablo fue a Roma, conforme a su deseo, conforme a su oración. Dios respondió a esa oración, pero en el tiempo y en la forma que Dios
quiso conforme a su voluntad. Pablo, recordemos que fue preso hacia Roma, hacia Italia, viajó en la condición de preso. Claro, no pagó el boleto, no pagó el viaje porque iba en condición de preso, pero iba en esa condición, en el tiempo y en la forma que Dios quiso, pero llegó. Esto también nos tiene que dejar como enseñanza de que muchas veces en nuestro deseo, Dios pone en nuestros corazones deseos y propósitos, los cuales Él en su tiempo y a su forma hará cumplirlo. No a nuestra forma, no a nuestros tiempos, sino a sus tiempos. No nos olvidemos el caso de Abraham y Sara. Dios había dado una palabra, de la promesa de que de su simiente iba a nacer una gran nación y que su descendencia iba a ser como las estrellas, como las arenas en el mar, iba a ser multiplicada, pero sin embargo no había nacido el Isaac. Entonces Abraham y Sara diseñaron un plan que llevó al nacimiento de Ismael, que no fue lo mismo, que no era lo que Dios quería, que no estaba dentro del proyecto, del propósito de Dios, lo cual después trajo mucho inconveniente a la descendencia de Isaac. Bueno, usted conoce esa historia, si no, léala, que está en el libro de Génesis. Así que no es de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestra forma, sino a la voluntad de Dios. Pablo quería ir a Roma, deseaba ir a Roma por 3 razones. Una, versículo 11, para comunicarnos algún don, alguna enseñanza que Dios le había dado, que Dios le había revelado, para que también a ellos les sea de edificación. En segundo lugar, versículo 12 dice, para ser mutuamente confortados en la fe, que no es común con vosotros y a mí. Pablo dice, yo no solo voy a llevar una enseñanza, quiero ir a enseñar, quiero ir a compartir una palabra, sino también quiero a sentirme confortados en vuestra fe, que no es común en ustedes y en mí. Quiero recibir, quiero ser fortalecido por ustedes mismos hacia mi persona. Estamos hablando del apóstol Pablo, aquel que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, aquel que escribió cartas a iglesias, aquel que levantó, fundó como misionero varias iglesias y sobre todo en el Asia Menor. Estamos hablando de Pablo, quien decía, yo quiero aprender también de ustedes, quiero confortarme en la fe junto con ustedes. Y en tercer lugar, Pablo quería ir a Roma para, versículo 13, ya casi al final, dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Quería predicar el Evangelio, quería alcanzar el Evangelio, la buena noticia a aquellos que no lo habían conocido. Versículo 14 dice, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Él se sentía deudor de predicar el Evangelio a los que estaban con una preparación como los griegos, intelectuales, una preparación académica muy importante, y como aquellos que no la tenían, a los no griegos, también era deudor, como a los sabios, como a los no sabios. Deudor, ¿por qué? Porque él había recibido de gracia el Evangelio y lo tenía que dar de gracia. Él se sentía deudor a predicar el Evangelio, no deudor a Dios, sino a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. ¿Por qué no a Dios? Porque Dios ya pagó el precio por nuestra salvación y Jesucristo pagó el precio y nos libró de esa deuda que era impagable para nosotros y nos hizo acepto en el amado. Pero sí hemos recibido esa gracia para que en esa gracia también nosotros la demos a aquellos que no la conocen, y que esa gracia, la salvación, la buena noticia, el favor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y dice, así que en cuanto a mí, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy, dispuesto estoy, listo estoy, está diciendo Pablo, para ir a anunciar. Él tenía una disposición inmediata, ya marcada, para ir a anunciar el Evangelio. ¿Por qué tenía esta decisión ya muy marcada? Porque en el versículo 9 nos dice, a quien sirvo en mi espíritu. Él no lo hacía en la carne, él lo hacía en el espíritu. Había una convicción interna, fuertemente dentro de sus entrañas, allí internamente en su corazón, de servir a Dios, a quien sirvo
en mi espíritu, y todo me debo a Él, porque Él es mi Señor, yo soy su siervo. Así comenzó la carta. Y pronto estoy en anunciar el Evangelio. Esto lo dijo en el versículo 15, pero también Pablo estaba diciendo, pronto estoy, dispuesto estoy en sufrir por el Evangelio. Cuando ya volvía a Jerusalén y fue anunciado en varias profecías algo similar, que iba a ser apresado, que iba a ser azotado, y él dijo, estoy dispuesto en sufrir por el Evangelio, en Hechos capítulo 21, versículo 3. Y también dijo, estoy dispuesto a morir, cuando ya le está escribiendo aquella carta en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, ya estoy dispuesto a la muerte. ¿Sí? Pablo no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque servía en espíritu a Dios. No tenía ningún problema de morir por Cristo, de sufrir por Cristo, de estar listo, ya preparado para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque toda su vida se la había entregado al Señor. Toda su vida estaba en las manos de Dios. Era Jesús, el Señor de su vida. Ahora, pronto estamos en predicar el Evangelio, estamos dispuestos a padecer persecuciones, estamos dispuestos a decirle, sí Señor, acá estoy, heme aquí, cuenta conmigo. Ojalá que así sea, que vos y yo estemos con la misma predisposición que tenía el apóstol Pablo. Dios te bendiga y nos encontramos en la siguiente sección.